apoyo o lo que sea. ¿Ah? Pero, muy bien. Pero la propuesta de hoy era terminar con la parte que nos habíamos quedado de vallismo, que ya vimos habíamos visto lo laboral, lo social, habíamos visto también parte de lo que era la reforma económica de estatización y nacionalización, y básicamente habíamos abarcado algunos aspectos en base a esas reformas que había llevado. ¿Se podría hacer algún simulacro o algo así? Y si quieren podemos coordinar para alguno, ¿ah? Para la semana que viene o algo así, si quieren podemos coordinar algún simulacro. ¿Ah? En la semana Ay, vamos sí, viendo, profe, ¿les porque a parece? mí CREA me seca la cabeza, yo no entiendo mucho CREA, viste que yo estoy mandando todo por WhatsApp. Sí, 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 vas a tener que entrar porque va a ser por CREA. ¿Ah? Así que, si les parece, confirmamos luego algún día de la semana que viene y hacemos algún simulacro con preguntas de cualquier cosa ahí, de otros temas, o mismo del Bayum para que ustedes vayan viendo. Así, más o menos, cuando tengan que entrar, ya saben por dónde va a ir la mano y con qué se van a encontrar ustedes No, cuando ¿qué te entren. pidió acá? Sin clase. Ah, Cuida con tu hermana. bien, entonces, la idea es esa, No. No voy a estar con la de que Emi. puedan, el micrófono quedó abierto acá. La propuesta va a ser esa, entonces, tratar de abarcar el vallismo para la parte del examen, y vamos a hacer un simulacro, entonces, si les parece, la semana que viene hacemos uno. ¿Ah? Yo después les confirmo bien el día y la hora y nos conectamos y Estaría hacemos. bueno para probar el tema de tener encendida la cámara también y todo, y a su vez poder estar haciendo la actividad. Que eso es Sí, algo sí, que porque es no algo que sé nos van cómo a lo hacen. exigir desde el liceo, así que nos cubrimos con eso. ¿Ah? A ver si todos pueden, y la idea es que la idea es hacerlo muy bien ahí, para poder no tener sorpresas en el día del examen, si no nos vamos a llevar un chasco por ahí en alguna situación. Así que vamos a tratar de coordinar eso. ¿Está, gente? Bien. La propuesta de hoy entonces es trabajar un poquito con la idea de José Valle Ordóñez en relación a la política. Nosotros habíamos estudiado la parte social, la parte laboral, con muchas leyes que le había impulsado, como la ley de las 8 horas, la indemnización por despido, lo que tiene que ver con la ley del divorcio. No lo habíamos comentado, pero la ley de la silla también es una ley importante, ¿ah? Que me olvidé yo de comentarla la semana pasada, el día que tuvimos clase. ¿Alguien sabe qué es la ley de la silla? Porque muchas de las leyes vallistas que se impulsan en la época, muchas leyes lo que hacen es justamente resolver situaciones de aquellos grupos sociales más vulnerados. ¿Ah? ¿Alguien tiene idea de qué fue la ley de la silla o en qué consistió la ley de la silla? Fue una de las leyes que yo me olvidé de comentar esta semana que estuvimos trabajando. Sí, profesor, puede ser que se obligó a los dueños de almacenes, fábricas y talleres que permitieran a los trabajadores realizar tareas sentados, siempre Ahí que la está, actividad lo permitiese. Algo de ahí eso es, está. ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, Toma. ¿Ah? Exactamente. Buenas noches, Juan. Exactamente, la idea es esa, en aquellos trabajos que esté la posibilidad de poder sentarse, sobre todo para las mujeres embarazadas, que el patrón tenía la Sí. obligación de proporcionar una silla para que pudiera descansar en ese trayecto de trabajo y poder al mismo tiempo estar cumpliendo su función. ¿Ah? Bien, esa era una de las leyes que me había quedado para atrás. Así que vimos lo laboral, vimos lo social y también vimos lo económico, las reformas económicas. Estatizar y nacionalizar, que eran justamente las ideas y las reformas que se llevan adelante, en donde muchas empresas, muchos bancos van a ser monopolio y van a pasar a manos del Estado, para que el Estado los pueda administrar y de esa forma competir con el capital inglés que tanto criticaba José Valle Ordóñez. ¿Ah? La idea de hoy es abarcar, como les decía yo, la parte política. La parte política. ¿Qué era lo que pensaba José Valle Ordóñez en relación a la política? Ahora, la idea la más controversial, la que tuvo más oposición, fue la idea de instalar un colegiado. Por eso ahí ustedes ven colegialistas, anticolegialistas.
se va a llevar a cabo una reforma de la Constitución, inclusive, en el 1917, que va a entrar en vigencia en el 1918, esta nueva Constitución que va a tener el Uruguay. Ahora, José Valle Ordóñez proponía que el Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, sea sustituido, ¿de acuerdo? Que la figura del presidente sea sustituida por una junta de gobierno. ¿Ah? Una junta de gobierno que se le va a llamar el colegiado. Por eso se habla del colegiado y los anticolegialistas, los que están a favor del colegiado y los que están en contra. Cuando yo digo colegiado, me refiero a un grupo de personas que van a estar gobernando el país. ¿Ah? La idea que tenía él es que justamente que un presidente solo no gobernara, sino que fuera un consejo de administración nacional que estuviera gobernando el país. Según él, según José Valle Ordóñez, que había hecho en su diario El Día, había colocado muchos apuntes, por eso se le llamaban los apuntes, él había colocado todas sus ideas en relación al colegiado. El colegiado, como les digo, es justamente sustituir al presidente de la República unipersonal y colocar una Junta Nacional de Administración, colegiado, para que pudieran gobernar el país. Estaba integrado en su inicio por 9 personas. Según él, esas 9 personas tenían que ser del mismo partido. En su caso, obviamente, quería que el Partido Colorado siguiera estando en el control absoluto del Estado. Entonces, esas 9 personas iban a estar cumpliendo las mismas funciones que el presidente y iban a estar integradas por el mismo partido que había ganado o que debería de ganar las elecciones. ¿Ah? ¿Por qué José Valle Ordóñez propone que el presidente sea sustituido por un Consejo Nacional de Administración? Porque él decía que el presidente, la Constitución de 1830, le daba al presidente muchísimas facultades y le daba mucho abuso de autoridad. Entonces, con un Consejo Nacional de Administración integrado por 9 personas, la idea era que una sola persona no tuviera muchísimo poder, sino que ese poder que se le daba al presidente se diluyera entre 9 miembros. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien quiere imponerse, si uno de esos 9 miembros se quiere imponer sobre el resto, obviamente que le va a ser muy difícil hacerlo. Y por lo tanto, se va a poder evitar una futura dictadura. Por lo menos eso era lo que él pensaba. ¿De acuerdo? Incluso también decía que como el presidente de la Constitución de 1830 le daba solamente 4 años de gobierno, según su idea, el colegiado iba a estar por un tiempo más extenso, de 6 años en adelante. Entonces, también le daba la oportunidad a este consejo en llevar adelante un programa de gobierno mucho más amplio y un programa de gobierno que no se cortara los 4 años por un presidente que después venía y hacía otras cosas distintas. ¿Ah? Entonces, la idea del colegiado es esa: sustituir al presidente de la República por un Consejo Nacional de Administración de 9 miembros. La idea es justamente evitar el abuso de poder, que el poder se diluyera entre 9 personas, que sea un órgano en donde no haya una imposición de uno sobre el otro, sino que todos a través del diálogo de esos miembros puedan llegar a un acuerdo y que el programa vigente de gobierno se pueda extender por un tiempo más largo. Esa es la idea que tenía José Valle Ordóñez. Es la idea, ojo. Vamos a ver que en realidad se va a llevar a cabo en cierta parte lo que él pensaba, pero también con algunas modificaciones. Ahora, esta idea del colegiado, que él había visto en Europa cuando viajó, esta idea del colegiado, como les decía, tuvo una oposición. O sea, no todos estuvieron de acuerdo. Incluso el Partido Colorado se dividió, porque habían algunos colorados que no estaban de acuerdo con esta idea de José Valle Ordóñez. Ojo, muchos colorados tampoco estaban de acuerdo con las reformas que José Valle Ordóñez estaba haciendo. No estaban de acuerdo con las reformas sociales, no estaban de acuerdo con las reformas laborales, ni con las reformas económicas. Entonces, habían algunos colorados que ya estaban en contra. Con la idea del colegiado, ahí se va a terminar dividiendo el Partido Colorado. Se les va a llamar, y sobre todo van a ser liderados, este sector del Partido Colorado va a ser liderado por Pedro Manini Ríos. ¿Ah? Era un colorado conservador y por eso se les va a denominar luego los riveristas, porque el nombre que le coloca Pedro Manini Ríos, que fue este senador colorado que va a dividirse del Partido Colorado y se van a llamar los riveristas,
se le va a llamar así porque va a fundar el Partido Colorado General Rivera. ¿Ah? Es una división del Partido Colorado, eran colorados, pero no del vallismo, sino que se les llamaba los riveristas, ¿de acuerdo? Por ensalzar la figura del general Rivera, que había sido el primer presidente de la República del Uruguay. ¿De acuerdo? Bien, así que el Partido Colorado vallista o el vallismo tuvo oposición dentro de sus mismas filas. Los colorados riveristas no estaban de acuerdo con el colegiado. Para ellos era una idea que no podía estar presente en el Uruguay y que no se podía aplicar. No solamente el Partido Colorado de los riveristas. ¿Qué otro partido estaría en contra de la idea de Valle en relación al colegiado? El Partido Nacional. Y claramente, muy bien, el Partido Nacional también va a estar en contra de la idea del colegiado. Ellos decían que en realidad el colegiado no se podía aplicar acá en el Uruguay porque al ser un grupo de personas que son 9, nunca van a tener una idea en claro y nunca van a llegar a un acuerdo, porque al ser tantas personas, en realidad lo que van a estar haciendo va a ser deliberar, consultar, ir de acá para allá, sin llegar a una conclusión y sin llegar a un objetivo claro. Entonces, ellos decían que en realidad el hecho de formar un colegiado no era viable. El país se iba, o mejor dicho, el poder ejecutivo se iba a convertir en un pequeño senado. ¿Por qué? Porque ahí iban a pasar deliberando, consultando, dialogando y nunca iban a llegar a un acuerdo. Entonces, para ellos, la idea del colegiado no era una idea viable para el Uruguay. Eso lo tenemos que tener en cuenta. De todas formas, lo que se hace es, en el 1917, es llevar adelante una campaña electoral para la Convención Nacional Constituyente. La Convención Nacional Constituyente va a estar integrado por distintos legisladores de varios partidos políticos, donde ellos van a llevar adelante la reforma de la Constitución, que luego se iba a poner a votación de la ciudadanía y va a estar habilitada para votar. ¿Ah? Los que estaban en contra del colegiado, los colorados riveristas, los nacionalistas y algunos sectores católicos, se les van a denominar los anticolegialistas, porque justamente están en contra del colegiado. Los que están a favor, los colegialistas. ¿De acuerdo? Así que se da una oposición muy grande, se van a enfrentar no solamente dentro del Partido Colorado y el Partido Nacional, sino que también esta oposición se va a llevar a la sociedad. Las clases media y baja que apoyaban el vallismo apoyan el colegiado, las clases más altas van a estar en contra del colegiado. ¿De acuerdo? Así que, en parte eso. De todas formas, en el 1917 se lleva adelante la reforma de la Constitución que va a entrar en vigencia al año siguiente. ¿Cuáles son algunas de las características más fundamentales de esta Constitución, que obviamente va a ser distinta a la Constitución de 1830? Acá vamos a ver algunas diferencias, ¿de acuerdo? Y que son características que van a aparecer acá. Según la Constitución que se aprueba en el 17, la ciudadanía va a estar integrada, o sea, aquellos que son considerados ciudadanos del Uruguay son los ciudadanos naturales nacidos en el país, o también aquellos legales, extranjeros, casados con profesión u oficio, y en 3 años de residencia en el país. Ahora, el electorado se va a cambiar acá. Anteriormente, en la Constitución de 1830, era muy poca la ciudadanía que votaba. En esta nueva Constitución, el electorado se amplía. Se da un sufragio universal masculino. Ojo, no se da un sufragio universal sin distinción de sexo, todavía. ¿Ah? Van a poder votar los hombres mayores de 18 años. El voto, esto es importante porque era algo que reclamaba mucho el Partido Nacional, el voto va a ser secreto, la representación va a ser proporcional, o sea que van a estar representados los partidos políticos, y no solo el Partido Colorado, que era una de las causas que había llevado a que el Partido Nacional se levantara en armas años anteriores, y se va a dar la posibilidad de reconocer el voto a la mujer, el derecho al voto a la mujer. Pero en realidad la mujer en nuestro país va a votar recién en el 1932. En esta Constitución lo que se hace es dar la posibilidad y reconocer de a poco el derecho a la mujer a votar. Pero eso se va a lograr recién algunas décadas más adelante. ¿De acuerdo? Por otro lado, otra característica fundamental que trae esta nueva Constitución es en relación a la materia religiosa.
El Estado no va a tener ninguna religión oficial. Según la Constitución de 1830, la religión oficial del Estado era el catolicismo. Con esta nueva Constitución, eso no va a ser así, sino que el Estado no apoya ninguna religión en particular. Sin embargo, da la libertad de culto. Cualquier persona dentro del país podía optar por la religión que así quisiera y así deseara. Ahora, el gobierno, el Estado, no iba a apoyar abiertamente a ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma se termina el proceso de secularización del país que había iniciado en el siglo anterior. O sea, secularizar significa separar la Iglesia del Estado. Las funciones que son netamente eclesiásticas de la Iglesia, las funciones netamente gubernativas del Estado, donde no haya ninguna, podríamos decir, ningún entrevero entre ambas. ¿Ah? Esa es la idea de la secularización, separar la Iglesia del Estado. ¿De acuerdo? Y Que la Iglesia no tuviera intervención en el Estado, sería. Ahí está, bien. Incluso anteriormente, las partidas de nacimiento, de defunción, los casamientos, todo eso, ¿quién lo controlaba? ¿Quién lo administraba? ¿Quién lo manejaba? Justamente la Iglesia Católica. Entonces, esas funciones no pueden pasar por la Iglesia Católica. Eso en el siglo XVII, perdón, en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX. Eso no puede quedar en manos de la Iglesia Católica. Tiene que ser del Estado, y el Estado comienza a administrar todos esos aspectos. ¿De acuerdo? Ahora, acá viene el punto que les venía comentando yo. La idea de José Valle Ordóñez del colegiado se aplica en medida, ¿de acuerdo? El Ejecutivo va a ser distinto ahora. No va a ser solamente un presidente. Yo ahí les coloqué, va a ser un Ejecutivo bicéfalo. O sea, que va a tener dos cabezas, en definitiva. El Ejecutivo está integrado por el presidente, pero también va a estar integrado por un Consejo Nacional de Administración, que está integrado por 9 personas. 2/3 de la mayoría, o sea, 6 miembros van a ser de la lista más ganadora, o sea, del Partido Colorado o del Partido Nacional. Y 1/3, o sea, 3 personas, van a estar integrados por el partido que salió segundo, o sea, por la minoría se le llama. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la novedad de esto? Que se aplica en cierta parte la idea que tenía José Valle Ordóñez del colegiado. El Ejecutivo va a ser un Ejecutivo colegiado, integrado por un presidente, pero por un Consejo Nacional de Administración de 9 miembros, que va a estar integrado en 2/3 por la mayoría y en 1/3 por la minoría, ¿de acuerdo? En las elecciones. Ahora, esto se va a llevar a la práctica recién al siguiente año. La idea es que el presidente va a manejar lo relacionado a las Fuerzas Armadas, va a manejar lo relacionado a asuntos exteriores y al Ministerio del Interior. Mientras que el Consejo Nacional se iba a dedicar a la parte educativa, se iba a encargar de la parte económica, se iba a encargar de la parte social, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la propuesta y lo que se va a aprobar en esta Constitución. Un ejecutivo bicéfalo. Por 2 cabezas va a estar gobernado, el presidente y el Consejo Nacional de Administración. ¿De acuerdo? Bien, eso por un lado. También se va a establecer la autonomía de algunos organismos, y acá van a aparecer los entes públicos, como por ejemplo ANCAP, que va a surgir recién en la década del 30, pero va a surgir la UTE, va a surgir entes autónomos como OCE y otros más. ¿Ah? Bien, y también otro punto es que la Constitución de 1830 era muy rígida para cambiarla. Esta nueva Constitución va a permitir que si algún gobierno la quiera cambiar, lo va a poder hacer más adelante y de una forma mucho más flexible. ¿De acuerdo? Así que, en grandes rasgos, esa va a ser la propuesta de José Valle Ordóñez